Bueno, yo voy a hablar sobre Flores en el Ático, que es el libro que leí. Este libro fue escrito por Virginia Cleo Andrews, que ella era una chica que nunca se quiso dar a conocer sino hasta que falleció, porque pues nunca se presentó públicamente, ya que ella sufrió cuando era adolescente un accidente en el que tuvo que quedarse en silla de ruedas por el resto de su vida y se dedicó completamente a escribir libros. De hecho, ella escribió muchísimas sagas, dentro de ellas la saga Doppelganger, que es en la que participa como el primer libro, el de Flores en el Ático. Y de hecho es el número uno en New York Times bestseller. Entonces es un libro que tuvo bastante éxito y de hecho esa saga es la más exitosa que ella pudo haber escrito. El libro fue publicado en 1979 y se terminaron de publicar todos los libros en 1986, perdón. Y la historia trata sobre la familia Dollanganger, que vivían en Pensilvania. Era una familia de clase media alta y eran pues muy felices y vivían una vida amorosa, tranquila, como una gran familia en la que eran considerados como muñecos porque estaban muy guapos todos ellos. Y en esa familia estaba Christopher, que es el padre, Corinne, que es la mamá, y los hermanos, que son Christopher el mayor, Kathy, la del medio, y los gemelos Corey y Carrie. Eh, Esta historia es narrada por Kathy, que es la que más nos explica cómo fueron transcurriendo todas las cosas. Todo empieza en que primero hubo un accidente en su casa en el cual el papá en uno de sus viajes ya no logró regresar porque hubo un accidente de tránsito y falleció. Eh, de hecho, en cada uno de los viajes que hacía el señor por su trabajo, él llegaba cada fin de semana con un regalo para cada uno de sus hijos y su esposa. Y pues ya, Corinne cayó en depresión porque pues no sabía qué hacer. Él era el que traía el dinero a la casa, entonces se quedaron sin nada. De hecho, muchas de las cosas que tenían no habían sido pagadas completamente, sino como apartadas. Entonces, pues realmente nada de eso les correspondía. Y pues ella estuvo en depresión sin hacer nada, dejando a sus hijos vivir a flote. Y los vecinos eran los que se compadecían y les llevaban comida o juguetes o así, o los ayudaban en cualquier cosa que los niños no pudieran hacer todavía. Entonces llegó un momento en el que Corinne se levanta y escribe cartas a su antigua casa en la que pues sus padres la habían desheredado porque había cometido un pecado muy fuerte, y le explica a sus hijos que ella pretende que los padres la perdonen para poder volver, porque aparte son personas muy ricas y pues ella necesita de esa fortuna en el momento para poder mantenerse, mantener a sus hijos y vivir tranquilamente. Un día una de las cartas de Corinne fue contestada, era su madre y le dijo que sí los podían recibir, pero que tenían que llegar esa noche en la madrugada y que ella los esperaba ahí en Charlottesville, Virginia. Entonces, esa noche Corinne le tuvo que decir a sus hijos que no podían llevar nada consigo, que así fuera algo muy pequeño, eso lo podían llevar, pero que de ahí en fuera nada, que tomaran toda la ropa posible y la metieran en una maleta y se fueran. Entonces hicieron lo que pudieron. Casi estaba muy desesperada porque ella tenía tantos regalos de su padre que apreciaba con el alma, porque aparte eran muy unidos. Y pues tomó los regalos y tuvo que elegir uno de ellos. Entonces se quedó con un anillo que le había dado por última vez su papá. Y ya, emprendieron el viaje, tomaron el tren y llegó un punto en el que Corinne le dijo al chofer, le dijo que los dejara ahí, que allí estaba bien. Y le dijo que sí estaba seguro porque estaba en medio de la nada, que no había nadie, que no había ni siquiera casa cerca. Y le dijo, no importa, alguien nos está esperando, entonces muchas gracias, aquí está bien. Y el señor la veía con pues cara de que no le creía, pero ella le insistió, entonces los dejó ahí
y ya. Tuvieron que caminar durante la noche en medio de la nada porque no podían hacer mucho ruido al llegar a casa de Corinne. Entonces, entre Kathy y Christopher cargaron a los gemelos y ella llevaba las maletas, o sea, Corinne. Entonces llegaron, la abuela los recibió. Lo primero que esperaban era un abrazo, un qué bonitos tus hijos, pero simplemente los miró feo y les dijo, síganme. Entonces los llevó a una habitación en el ala norte de la casa, una casa enorme, con 1000 habitaciones por todos lados. Los llevó a una habitación del ala norte que estaba muy alejada de todo y ahí los metió a los hijos. Corinne les explicó que ella no iba a poder estar con ellos todo el tiempo, que iba a estar tratando de visitarlos cada tarde y que pues ellos se tenían que quedar ahí, que tenían que evitar hacer mucho ruido, porque primero tenía que ganarse el perdón de su papá y ya luego volver y poder presentarlos con él. La abuela les dio las reglas, les dijo que les iba a llevar comida en las mañanas, que iba a ser comida que les iba a durar para todo el día, que ellos tenían que ver cómo la dividían. Y pues los niños estaban muy inconformes. Los gemelos realmente no se estaban dando cuenta de lo que pasaba porque ya tenían mucho sueño, entonces ellos estaban dormidos. Les dejaron la regla de que no podían estar niñas y niños en la misma cama ni al mismo tiempo en el cuarto de baño. Y ya, se fueron sin decir más, los encerraron y al día siguiente les llevaron su desayuno. La abuela no les dijo nada, nunca les sonrió, siempre los vio muy fríamente y sin tenerles cariño. Les dijo que ellos eran una abominación y que ni siquiera debían de existir. Y ya, los dejó encerrados. Su madre no los visitó sino hasta dentro de una semana y les dijo que una disculpa, que ella tenía que estar trabajando duro para ganarse el amor de su padre y así poder conseguir su perdón y poder presentar a sus hijos y poder vivir como realmente deseaban. Pero así pasaron muchos meses, incluso años, en los que Kathy, Christopher, Corey, Carrie crecían y no sabían muchas veces ni qué hacer porque Kathy y Christopher habían tenido que tomar los roles de mamá y papá para criar a los gemelos. Y como eran niños muy mimados, era muy difícil muchas veces porque luego no estaban de acuerdo con algo y se ponían a gritar y se ponían a quejarse y tenían que mantenerlos en silencio porque nadie podía saber de que ellos estaban ahí. Ni siquiera podían abrir ventanas, no podían salir, no podían hacer nada. Solamente podían estar ahí y les habían ofrecido poder desplazarse sobre el ático que tenían arriba, porque era una habitación a la cual nadie iba a entrar, sino pues cada viernes de cada fin de mes para limpiar. Y en el ático era donde se tenían que resguardar para que nadie los notara. Y en el ático tardaron mucho tiempo en poder utilizarlo de la manera en que les gustaba. Incluso tuvieron que empezar a darle un poco de color y dentro de todos los regalos que su mamá les llevaba, ellos le pidieron que si podía por favor llevarles flores, flores de cualquier tipo, incluso papel de color para poder hacer flores, decorar el ático y que los niños no se sintieran como que estaban encerrados lejos de la vida y que al mismo tiempo se sintiera como un lugar cálido dentro de todo ese frío y oscuro lugar, porque pues no tenían literalmente nada. Y Corinne siempre trataba de disculparse con sus hijos, dándoles regalos muy caros y así justificando el hecho de que no había podido estar con ellos. Y un día llega y les dice que tenía una noticia muy importante para ellos. Había pasado mucho tiempo sin verse y les dice que estaba casada, que se había vuelto a casar, que estaba muy enamorada. Ella se había casado con Bart Winslow, que era el abogado de la familia de Corinne. Y pues ella realmente lo que pretendía era entrar en el testamento de su padre y heredar gran parte de la fortuna. Pero en ese momento ella ya había perdido el interés por sus hijos. Incluso hubo un momento en el que ellos mismos dijeron y creían, y era una frase que viene dentro de la historia, que estaban ahí, pero que no por eso significaba que existían. Entonces, realmente estaban viviendo sin vivir. Estaban solamente existiendo, pero sin ser alguien o sin ser algo, porque nadie los quería más que entre ellos mismos, ya ni siquiera su propia madre. Y bueno,
esta historia se alarga a que Kathy y Christopher, por la falta de contacto físico, por la falta con externos, por el socializar con personas que no fueran ellos mismos, terminan enamorándose y empiezan una relación que sabían que no estaba correcta, pero que en el interior sentían que estaba linda y bien. Y un día de esos la abuela se dio cuenta, entonces le puso en la noche en el cabello de Kathy alquitrán y perdió la mitad de su cabello, entonces tuvo que pasar muy buen rato para que ella recuperara su cabellera. Un día se encontraron un ratón y Cory lo adoptó y lo nombró Mickey y se volvió su mascota, era la mascota pues de los niños. Y tiempo después Cory estaba enfermando mucho y los planes de Christopher y de Kathy de escapar, porque ellos planeaban escapar y normalmente salían a tomar dinero y habían conseguido el salir del cuarto porque un día Corinne les estaba contando sobre sus planes de viaje y todo eso, sabiendo que no les importaba el ver a sus hijos, sino estaba solamente cumpliendo. Entonces Christopher toma la llave que tenía Corinne en su bolso mientras Kathy hablaba con Corinne y la aprieta contra un jabón que tenía en su bolsillo. Y ya de ahí tomó la forma para crear su propia llave y poder estar entrando y saliendo. Y robaban dinero, robaban cualquier cosa que pudiera tener suficiente valor para escapar y pues tener con qué sobrevivir. Y ya, um, tiempo después, Cory enferma, afecta los planes de Kathy Christopher, pero estaba enfermando muy fuerte y hubo una noche en la que estuvo vomitando todo el tiempo. Y al día siguiente le llamaron a su... cuando la abuela entró para dejarles la comida, le dijeron que se podía llamar a su madre porque Cory estaba muy enfermo y necesitaba ir al doctor a algún hospital. En eso la abuela sale sin decir nada y vuelve Corinne, y toma a Cory y se lo lleva. Y pero no decían nada y le habían dicho que si podía llevar a Kathy porque Kathy era la que era más cercana a él, pero no llevaron a Kathy y sin decir nada se llevaron al niño y vuelven en la noche nada más para decirles que era una lamentable noticia, pero que ya era muy tarde, que tenía neumonía y que había fallecido, que ya lo habían enterrado, que ya no era necesario ir al funeral, pero que pues nada más para informarles que su hermanito ya no estaba. En ese momento ellos decidieron que ya no querían seguir estando en esa casa, porque aparte habían sido ya amenazados de recibir látigos si se portaban mal, y ya habían recibido Kathy y Christopher porque los había atrapado la abuela en un momento íntimo, y simplemente un día decidieron que ya no tenían que seguir sufriendo ahí, que no era vida ni siquiera para Carrie, que había perdido a su gemelo. Entonces escaparon por una de las ventanas del ático, hicieron una cuerda con sábanas y salieron corriendo de ahí y ya, ahí termina la historia. Entonces, este es el libro, es de 476 páginas, es de la editorial de Bolsillo y pues eso es lo que yo leí. Como protagonista tenemos a Kathy y a Christopher. La antagonista sería la abuela. Está Corinne, un personaje secundario. Y entre los incidentales tenemos al padre que pues falleció, al abuelo y al segundo esposo de Corinne. Y dentro de ambientales tenemos lo que era servidumbre, policías, vigilantes, el chofer y entre otros. Pero bueno, esa fue la historia y pues ya.